que nos comentas, Pablo, podemos inferir la gran relevancia una gran relevancia acerca de que sean los mismos psicólogos peruanos los que lideren estas investigaciones, los que realicen estas investigaciones. Pero me pregunto, ¿cuál sería la importancia que este interés en la investigación también esté, pero por parte de los que aún son estudiantes? Uh-huh. En relación a este punto, te queremos mencionar que como estudiantes de pregrado de psicología, a veces se consideran difíciles los cursos de estadística, de investigación, lo cual, como mencionas, podría influir en la cantidad y también en la calidad de investigaciones realizadas por los mismos estudiantes. Uh-huh. ¿Cuáles crees que sean los motivos de que nosotros como estudiantes consideremos difíciles estos cursos y cómo crees que se podrían motivar la investigación en la formación de ellos? Uh-huh. Sí, bueno, yo soy estudiante no hace mucho, así que imagino que lo que yo viví también lo han vivido ustedes. Hace falta, o hacía falta al menos cuando yo era estudiante, una comunidad de aprendizaje entre pares, ¿no? Y con pares me refiero no solamente a estudiante y estudiante, sino también a psicólogo y psicólogo, ¿no? Los cursos de estadística, que los dan, al menos los daban en mi malla, los daban en primer ciclo, era una tortura para el estudiante, ¿no? Que no entendía bien qué estaba haciendo. Yo llevé el curso de estadística con la profesora Gregoria Ramón, a quien recuerdo con mucho cariño, la profesora Goyita, le decían Goya la degolladora, no sé por qué, era muy linda ella, y era, pues, nos divertimos mucho con todas las cosas, ¿no? Y anécdotas que desde entonces, pero al final era como que llegabas luego al curso de psicometría y te das cuenta de que no habías adquirido las habilidades para entender, ¿no? Ese enfoque cuantitativo, etcétera, ¿no? Y los análisis que hacían en psicometría, por ejemplo, que implicaban que supieras algunas cosas, ¿no? Que manejaras algunas cosas como estadística descriptiva básica, media, visión estándar, o cosas como las correlaciones, etcétera. Entonces, quizás no nos habíamos enfocado en el aspecto más pues relevante para el psicólogo para responder problemas psicológicos. Entonces yo creo que por una parte es eso, ¿no? Que quizá no hay una comunidad en sí, o no había una comunidad cuando yo estaba en la cual se pudiera aprender. Ahora yo he visto que hay más, así como ustedes que hacen actividades relacionadas con sus temáticas. También puede ser el grupo de estudios AMP, ¿no? Avances Medición Psicológica, que hace sus actividades de difusión sobre sus temáticas, ¿no? Y son actividades de muy buena calidad. Entonces hay un poquito más de espacio donde desarrollarse y donde los estudiantes puedan aprender de otros estudiantes o de profesionales, en todo caso de otros psicólogos, ¿no? Y eso nos ayuda porque nos permite entendernos, ¿no? Es hablar un mismo lenguaje. Y creo que eso es algo fundamental en la realidad para la enseñanza de la estadística. Otra cosa es también, en mi experiencia, quizá un énfasis más computacional, ¿no? O sea, más que aprender las fórmulas, ¿no? Que es importante, ¿no? Pero quizá la demostración computacional, las simulaciones ayudan mucho a eso, ¿no? Y es algo también que tener en cuenta. Y otra cosa también que no quiero pasar por alto. La mayoría de psicólogos que egresen van a hacer análisis estadísticos para su tesis y no van a hacer análisis estadísticos nunca más en su vida. Y eso no está mal, porque como te decía hace un rato, no todos vamos a hacer lo mismo. Entonces, a veces también uno confunde, ¿no? Habla de estadística en general, pero también habría que dividir entre el realizar análisis estadísticos, el leer resultados estadísticos, ¿no? Y el leer críticamente resultados estadísticos. Entonces es como que una serie de cosas que no necesariamente uno las va a manejar todas. Yo estoy convencido de que todos los psicólogos deberían poder leer resultados estadísticos. Eso no debería distinguir entre si yo soy clínico, orga, educa, si soy investigador, experimental, etc. Pero todos deberíamos poder leer resultados estadísticos. Claro que cada uno pues más en el área en la que se desarrolle. Un clínico debería poder leer ensayos controlados aleatorizados, metaanálisis de esos ensayos controlados aleatorizados. Deberían ser fundamentales. Y en general, cualquier persona que se dedique a las intervenciones debería poder manejar o leer eso. No hacer los análisis, pero leerlos para poder informar su práctica profesional. Pero quizá la forma en que está estructurada o están estructuradas las mallas curriculares no propician eso.
¿no? Quizá comenzamos haciendo que los estudiantes se memoricen las fórmulas, pero nunca les explicamos para qué, ¿no? O queremos hacernos un efecto Hitchcock, un efecto sorpresa, así, ¿no? Entonces, queremos crear suspenso y les hacemos que se memoricen la fórmula y recién al final les decías para qué sirve, ¿no? Pero así no funcionan las cosas. Entonces, quizá eso, ¿no? Quizá cambiar la forma en que nos aproximamos a estos problemas, fomentar que hay una comunidad de pares, en este caso de psicólogos, que sean ellos mismos quienes se ayuden a responder estos problemas. Y bueno, eso sería lo que te podría ir platicando. No sé si quieres repreguntar algo sobre algún punto que me haya olvidado de mencionar. Me parece que contestaste a la pregunta en sí, con lo de los grupos de pares, también los mismos docentes serían los que tienen que motivar a los estudiantes haciendo una clase que les haga entender realmente para qué sirve esto, cómo se puede aplicar, que los motive de esa forma, porque coincido con lo que mencionas. En la actualidad también he escuchado ciertos comentarios de mis compañeros de igual forma, comentan lo mismo, ¿no? Que siempre se deja para el final o muchas veces no se explica cómo esto se tiene que aplicar, sino simplemente memorización de fórmulas. Me parece que sí, contestaste la pregunta y gracias, más bien. Y continuando con esto, que las investigaciones en pregrado, sabemos que cada revista de publicación tiene diferentes requisitos. ¿Cuáles serían las recomendaciones que tú darías a la audiencia, que la mayoría somos estudiantes de pregrado aún, para elegir una revista de publicación? Bueno, depende mucho de qué quieras publicar. Depende mucho de cuál sea el trabajo que tienes, ¿no? Uno siempre quisiera publicar en una revista más prestigiosa, ¿no? Pero también depende de cuál es el trabajo. Uno hace trabajo siempre de distintos tipos, ¿no? Trabajos que sean más sencillos, ¿no? Y uno sabe que los va a mandar a una revista un poco, pues, más local, quizá, ¿no? Un alcance más local. Y uno puede tener trabajos como que más complejos. Uno puede tener trabajos muy especializados. Uno puede estar respondiendo unas preguntas muy específicas del área. Y pues que en una revista más general no sea de interés, etc. Pero ya, viendo a lo concreto, es bueno revisar rankings como el SciMago, ¿no? O sea, pones SciMago Journal Ranking en Google y te sale ahí el ranking SciMago, ¿no? Que es, básicamente te presenta, pues, básicamente es el ranking de Scopus, ¿no? Y te presenta que las revistas más prestigiosas en el área de psicología, por región también, en Latinoamérica, por ejemplo. Y ahí vas haciendo una idea de qué cosas se están publicando en esas revistas, ¿no? Y puedes ver quizá una revista donde puedas publicar tu trabajo. Si quizá tu trabajo pues ves que no se ajusta a una revista de Scopus, entonces puedes ver en Cielo, ¿no? Cuáles son las revistas que están activas. Una sugerencia que sí en general siempre doy es que vean que realmente la revista se activa. O sea, que entren a la página de la revista, que vean que su último número no fue hace 2 años, ¿no? Sino que está realmente publicando, porque hay unas revistas que pueden que ya estén muriendo, ¿no? Entonces, una cosa concreta. Pero quizás lo más práctico que se podría decir es que entres a las revistas que estás como que viendo como posibles, que veas que sean revistas que están publicando actualmente, o sea, que no hayan perdido continuidad, que veas lo que publican para ver si se ajusta a lo que tú quieres publicar. Si se ajusta a lo que tú quieres publicar, pues lo armas. No hagas tan grande tu paper, es un error frecuente que cometemos en nuestro primer trabajo siempre. Hacemos un manuscrito demasiado largo porque creemos que queremos mostrar todo lo que sabemos y todo lo que hemos leído, pero eso al lector no le interesa. Entonces, no hagas, en otras palabras, no lo hagas al estilo de tu tesis, ¿no? Haz algo mucho más puntual, concreto, ¿no? 5.000, 6.000 palabras como máximo, y mandar a una revista que creas que puede publicarlo, ¿no? Y pues ya verás, ¿no? Ya verás el proceso de revisión. No te deprimas con el proceso de revisión por pares, ¿no? En el lugar donde trabajaba recuerdo que las personas que por primera vez están enviando un manuscrito, luego pues les llegaban las observaciones y venían preocupadas, ¿no? Porque pensaban que pues, venían o molestas o tristes, ¿no? Venían molestas, decían, no, ¿cómo van a hacer observaciones, ¿no? O también venían tristes, ¿no? Porque decían, y ahora significa está mal, ¿no? Y eso, entonces no se depriman, ¿no? Ni se molesten, es solo cuestión de levantar las observaciones y ya se aprende en el camino.
¿sí? Es una cosa que se te podría decir. No sé si hay algún otro punto. Sí, es un punto como que bastante práctico, ¿no? Bastante de aprender allí haciéndolo, ¿no? Pero no sé si hay algún otro puntito sobre esto que quieras preguntar. Me parece que no, porque más que todo serían recomendaciones generales. Me quedo con la idea que mencionaste, que depende también, ¿no? De qué estás investigando. Entonces, en ese sentido estaría bien, estaría completo. Lo que mencionas de que algunas personas tienden a tal vez sentirse derrotadas cuando reciben una revisión de pares, tal vez con comentarios que no esperaban, comentarios en general negativos, ¿no? Esto considero que podría considerarse como una barrera personal para continuar con la investigación. En relación a esto, ¿cuáles han sido las principales barreras, ya sea personales o no, que has encontrado durante tu experiencia como profesional dentro del campo de investigación? Barreras. Yo he sido un privilegiado porque pude terminar internado y me metí a trabajar en otras de investigación. O sea, he sido un privilegiado, pero igual, o sea, igual en el lugar donde trabajaba, por ejemplo, había muchísima carga administrativa, o sea, no tenía que estar pensando, es que era una decisión pública, ¿no? Entonces hay como que muchas cosas que hacer, muchas normas que crear, muchas reuniones que atender, ¿no? Y es algo que era muy específico de eso, ¿no? Pero si lo trasladamos al campo más general de otras personas que quizás no están en el campo de investigación, pero que quieren hacer investigación, es la falta de tiempo, ¿no? Podríamos resumirlo así. Falta de tiempo, porque obviamente uno pues tiene el tiempo limitado, ¿no? Uno también tiene que dejar tiempo a su autocuidado, eso es algo que no hay que olvidar. Entonces pues entre el autocuidado y las cosas del trabajo, ¿no? Entonces allí pues, y el tiempo para dormir y para comer, entonces allí se da una buena parte del tiempo, ¿no? Aparte de eso, ¿no? La falta de tiempo, que ustedes como estudiantes lo viven mucho porque, otra vez voy a ser mal educado, muchos cursos de la universidad no sirven para nada y te hacen perder el tiempo. Entonces uno quisiera estar haciendo otras cosas y está perdiendo el tiempo en las clases de la universidad. Aparte de la falta de tiempo, también está lo que decíamos hace un ratito, ¿no? De la falta de soporte o de una comunidad de pares en la cual uno pueda desarrollarse. No es bonito trabajar en solitario. Una parte de lo que yo estaba trabajando así en solitario, ¿no? Lo hacía en mis tiempos libres. Y eso pues hace que trabajes o produces a una velocidad muy lenta. Cuando uno trabaja en un grupo, un equipo, ¿no? O una comunidad, es mucho más fácil y rápido hacer una investigación. Imagino que, no sé en qué semestre estarás tú, pero imagino que quienes estén en los semestres en los cuales tienen que hacer su tesis lo están sufriendo bastante. Porque hacer una tesis, una persona que, uno, no ha hecho investigación en su vida porque es un estudiante, dos, no tiene una asesoría adecuada, y tres, si llega a hacerlo solito, entonces es una tortura eso, ¿no? Es horrible, ¿no? O sea, ¿cómo alguien va a salir con una idea novedosa así de la nada y va a hacerla de principio a fin solito y solamente en un año o un año y medio como máximo y sin una asesoría adecuada? Es descabellado, ¿no? En el posgrado en que estoy, por ejemplo, son 4 años para hacer una tesis, porque es como que es del inicio hasta el final. Entonces, barreras, pues diría eso, ¿no? La falta de una comunidad de personas con las cuales uno pueda trabajar en conjunto. También quiero mencionar aquí los cerrados, que son algunos círculos, ¿no? Hay como que círculos muy cerrados a los cuales si logras acceder, ya entras a ese mundo de la investigación. Pero si no logras acceder, siempre serás un elemento periférico, ¿no? Y son círculos que están no solamente relacionados con lo académico, sino también ya con esferas de poder socioeconómico, ¿no? Y que, por cierto, hace poco hemos visto de manera brutal, ¿no? Que se ha reflejado un problema de relevancia social, política, ¿no? Que me refiero al Vacunagate, ¿no? Entonces son círculos, ¿no? Que también se refleja en la investigación. Justamente esos círculos de personas que estaban en el Vacunagate son círculos de esos círculos que te menciono, círculos cerrados a los cuales
tienes que así escabullirte para lograr acceder. Algunas personas egresadas de universidades públicas, como yo, han podido acceder. Yo no creo que haya podido acceder, pero conozco personas brillantes que han podido acceder, se han hecho un camino y están allí, ¿no? Pero no debería ser así, no debería ser que no tenga que hacerse un camino, escabullirse, mientras que los egresados de esas universidades pues que tienen la capacidad económica sí la tienen un poco más fácil. Entonces también es un tema socioeconómico, ¿no? Los sanmarquinos, ¿a quién tenemos? ¿No? Nos tenemos a nosotros mismos y a nadie más, ¿no? No tenemos un espacio institucional en el cual podamos desarrollarnos. Los grupos de investigación de la facultad, otra vez voy a ser maleducado, pero están publicando en la misma facultad, en la revista de la facultad, entre ellos se publican, ¿no? Entonces como que no hay como que un gran impacto, ¿no? que se esté derivando. Y eso es lo que no son los profes en sí los que están mal, es el sistema o la forma de hacer las cosas la que está mal. Ahí debería pues establecer un conjunto de reformas, ¿no? Si es que hubiera voluntad política. Entiendo que han cambiado de autoridades en la facultad recientemente, no sé cómo lo estarán manejando, ¿no? Pero bueno, o sea, el problema, quizás te esperabas una respuesta más individual, ¿no? Pero como ves, el problema es en realidad bastante complejo porque implica también cuestiones de poder, ¿no? Cuestiones económicas, sociales, inequidades, ¿no? Entonces es una cosa bien complicada. Y esas son barreras reales, en realidad, la dificultad para acceder a esas esferas donde existe el poder social y económico para hacer investigación de calidad. Te doy un último ejemplo solo para que veas un poco bien clarito cómo es esta cosa. Existen bases de datos que son privadas, o sea, bases de datos que se obtuvieron a partir de investigaciones con financiamiento extranjero, y pues que se han recogido, digamos, en todo el Perú. Tenemos una base de datos, digamos, de miles de personas cuyos datos fueron recogidos en todo el Perú, con muchísimas variables. Bases de datos con las cuales se podría hacer maravillas, no se podría analizarlas a más no poder, pero son privadas, están en grupos de investigación específicos. Y pues estas personas tienen acceso a esa base de datos y siempre están por eso produciendo y produciendo y produciendo con esa base de datos que no se agotan. Entonces, ¿cómo hace uno, ciudadano común y silvestre, para acceder a esa base de datos? Pues está un poco difícil, ¿no? Por suerte tenemos las bases de datos de INEI, que sí son públicas, pero no todas las bases de datos son públicas. Y eso lo digo como comentario final de esto de las barreras, ¿no? Que van más allá de lo personal incluso. Interesante lo que mencionas, Pablo, porque es cierto, ¿no? Las inequidades sociales afectan a todas las personas que en ese sentido somos menos privilegiados, ¿no? que otros. Como mencionaste anteriormente, tal vez se podría reorientar la pregunta un poco más a algo individual. No sé si tendrías algo que acotar o mencionar con respecto a eso, a tu experiencia personal. Sí, claro. Pues mi experiencia personal en realidad va muy ligada a lo que mencionaba anteriormente. A no tener un equipo en el cual trabajar. Y creo que también lo mencioné. Muchas veces he tenido que trabajar como esos one-man bands, que son esos hombres que tocan todos los instrumentos, ¿no? Al mismo tiempo. Y tratar de hacer todo yo solo. Como que divertidos, que buena parte de las cosas que he publicado han sido como que en mis tiempos libres, ¿no? Por hobby. Pero si uno como que realmente va a dedicarse a esto de la investigación, el trabajo es en equipo, ¿no? Rara vez es individual. Y quizá la falta de estos espacios de los que hablábamos hace un rato son en gran medida una barrera para que uno, como individuo, pueda insertarse en un lugar donde pueda aprender estas cosas, estas habilidades que las personas han ido adquiriendo y pueda, por lo tanto, acelerar su proceso de aprendizaje para derivar en productos que salgan con mayor velocidad, con mayor presteza. Entonces, eso diría que es en gran medida, ¿no? Otra vez, yo he sido más o menos privilegiado, ¿no? Porque no he tenido, por ejemplo, que dedicar gran parte de mi tiempo a hacer informes de evaluación o a hacer informes clínicos de pacientes, ¿no? Yo sé que eso consume muchísimo el tiempo y por eso mis respetos para quienes trabajan en campo asistencial y además quieren hacer investigación. Es admirable que quieran hacer las dos cosas.
Pero bueno, en lo personal para mí ha sido eso, la falta de pues, no sé, tener un espacio en el cual poder trabajar en conjunto con otras personas. Y de poder acceder a esos espacios donde sí había esas pues, herramientas, ¿no? O esos recursos para poder hacerlo. Gracias, Pablo. De lo que comentas, considero que entonces es importante ser autodidacta, aprender por uno mismo, pero también considerar el apoyo, la guía y el aprendizaje colaborativo junto con otros compañeros o incluso con la presencia de un asesor metodológico. Bastante interesante lo que comentas y cómo fue en un inicio y cómo es ahora tu experiencia como investigador. Ya nos estamos acercando al final y antes de culminar con esta entrevista nos gustaría saber qué es lo que le dirías a los estudiantes de pregrado de psicología que quieren investigar pero por estas barreras que nos mencionas tienen temor o desconocimiento de cómo llevarlo a cabo. Yo le diría que desmitifiquemos la labor de investigación. Hacer investigación no es más difícil que hacer una evaluación o un análisis funcional a un usuario, ¿no? O una evaluación psicológica a un usuario, no es más difícil. Claro que uno hace lo que más le gusta, ¿no? Por su historia de aprendizaje misma, ¿no? Lo que más apetitivo le resulta. Pero no es que quienes hagan investigación sean genios, ¿no? Y que sean mentes superiores, ¿no? O que sean los más inteligentes, no, para nada. A veces cuando hago consultorías, asesorías, ¿no? Privadas, las personas me dicen, oye, pero qué genio, ¿no? ¿Cómo haces todo esto rápido? Le digo, oye, pero te estás haciendo esto todo el día, ¿no? Si cualquiera, ¿no? Si es el más bruto puede aprender de todo esto. Y eso, ¿no? Es como que no es que sea una cosa así de genios. Incluso, y también me permito aquí, me permito hacer otro comentario en relación con lo anterior. Dentro de la psicología hay unos grupos, ¿no? Que se han formado de personas pues, que hacen investigación y que pues, no digo que se lo han guardado para sí, pero no han tenido pues ese afán por divulgar el conocimiento, ¿no? Entonces, como esas personas, gracias a su esfuerzo, sobre todo autodidacta, pudieron adquirir estos conocimientos, pues viven de eso, ¿no? De hacer sus investigaciones. Pero realmente muchas investigaciones, por ejemplo psicométricas, no son tan complicadas, ¿no? Uno podría enseñarlas o enseñar a hacer una investigación de este tipo en unos cuantos días, ¿no? Entonces, no perdamos el miedo, desmitifiquemos ese trabajo de investigación, desmitifiquemos lo que hace la persona que publica cosas. Cualquiera puede publicar, ¿sí? Solo tiene que leer y escribir y mandarlo, nada más. Si alguien hizo una tesis, esa tesis es tranquilamente publicable. Hay cosas publicadas que son de mucha menor calidad que las tesis. Entonces, yo diría que perdamos el miedo a eso de publicar, ¿no? de el análisis de datos, por ejemplo, ¿no? Le paramos el miedo. Y sería una maravilla si comenzamos a establecer esa costumbre de publicar desde el pregrado, ¿no? Sería genial. Eso le daría bastante realce también pues, bueno, yo estoy pensando en mi alma mater, ¿no? En San Marcos. Le daría bastante realce, ¿no? a San Marcos o a la universidad que sea que está publicando, ¿no? Y pues eso, ¿no? Desmitifiquemos esas cosas, ¿no? Mostremos cómo son las cosas en realidad, cuál es el oficio, ¿no? Que es este de aquí, este de acá, cómo lo organizamos. Porque no es que sea, pues, una labor de suprema capacidad intelectual, ¿no? De gran erudición, ¿no? Es un trabajo como cualquier otro. Eso es lo que podría decir como reflexión final.